Y vamos a continuar con las conversaciones. Acá en el estudio nos acompaña Aldo Mascareño, él es investigador senior del Centro de Estudios Públicos del CEP, además investigador principal del Grupo de Humanidades Digitales C22. ¿Cómo está, Aldo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarle cómo trabajan ahí en el C22. Ustedes se dedican a estudiar la sociedad, pero ahora se mezcla con medios digitales, con lo que está dando vuelta en la web. ¿Qué sale de todo este mix? ¿Salen cosas buenas, cosas malas? ¿Cuál es su experiencia? Sale de todo, como es la sociedad nada más, ¿no? No son solo las cosas que están en la web, ¿no? Sino que aplicamos métodos digitales, eso es algoritmos y cosas por el estilo, con estudios estadísticos a distintas fuentes de datos textuales, como las constituciones de Chile, por ejemplo, como, no sé, sentencias de tribunales o cosas por el estilo, y eso lo analizamos para identificar ciertos patrones que no son visibles cuando uno analiza esas cosas humanamente, por decirlo así, que solo estos algoritmos que tienen estas capacidades increíbles pueden detectar, y eso es lo que nosotros sacamos a la luz, y eso es lo que nos permite analizar y descubrir cosas que de otro modo es muy difícil o llevaría demasiado tiempo hacer. Aldo, y ahí está como variable, por ejemplo, el uso de las redes sociales, está Twitter, sí, donde hay de pronto mucha virulencia, Facebook, que es más amable, Instagram más amable. ¿Se colocan esas variables en esta juguera social? Se colocan todas ellas. Y es cierto que Twitter, por ejemplo, tiene un perfil mucho más crítico, ¿no? Puesto que es anónimo en muchos sentidos. Facebook es de personas ya algo mayores, en el fondo, ¿no? Twitter es más de gente de 30, 20, 30. TikTok es de gente muy joven también, ¿no? Son distintas redes con distintos perfiles, eso hay que tomarlo en consideración cuando uno analiza redes sociales también. Aldo, ustedes han tenido harto trabajo el año pasado, ahora este año, investigando el proceso constitucional que está embarcado en este país. Así y en el último tiempo han estado viendo las iniciativas populares de norma, que ya se terminó el plazo para poder presentarlas. Hubo más de 1.300 personas o ideas en el fondo que están dando vuelta, unas con más votación que otras. ¿Cuál es la observación que hacen sobre ese proceso? ¿Hubo interés de los chilenos por participar? ¿Hay algunos temas que se repiten? Porque más allá de que salvemos a los animales, que entiendo es el primero, hay otros que tienen que ver más con el modus vivendi de la sociedad. Sí, es cierto eso. Yo diría que está siendo un proceso exitoso, como también lo fue exitoso en el año pasado, durante la convención, entre el diciembre del 2021 y febrero del 2022. También la Convención Constitucional realizó un proceso de iniciativas populares de norma, ¿no? Se pudo votar por ella. Y justamente a través del análisis de redes, el análisis de sentimiento en redes sociales, nosotros identificamos que ese momento en la Convención Constitucional fue el mejor momento de la Convención, donde la gente se sintió mucho más... ¿Como en las postrimerías? No tanto en las postrimerías, fue entre el 2021 y el 2022, antes de que comenzaran los plenos, que comenzaron en febrero. Ese fue el mejor momento, ¿no? Los índices de pertenencia, de cercanía de la gente con el proceso de la Convención Constitucional fueron muy altos, ¿no? Y eso bajó después cuando no se discutieron realmente las iniciativas populares de norma en el pleno de la Convención Constitucional. Una cosa paradigmática y fue el Con mi plata no, que era el que tenía mayor adhesión en el proceso pasado y se desechó en el pleno. Que sigue ahora. Ahora sigue, claro. Sí, exactamente, sí. Y ahora también, ¿no? Fíjate, en la Convención Constitucional hubo cerca de 2.500 iniciativas, ahora hay 1.300, son menos, pero en un tiempo mucho más corto. Yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque muestra que efectivamente hay interés, ¿no? Que el proceso partió lento, ahora fueron entre fines de junio y principios de julio fueron el momento para votar, partió lento. Al inicio habían algunas iniciativas populares que lograban subir y después lograron 31, los más de 10.000 apoyos, ¿no? Entonces hay un interés, efectivamente. Esto lo muestra que hay un interés de participación de la gente, ¿no? Yo creo que eso es un dato distinto. Uno no debería olvidar que hay una desafección general con el proceso constitucional en esta oportunidad, porque la gente está cansada por todas las razones que conocemos. Pero esto muestra que en los momentos clave la gente se interesa, ¿no? O sea, yo creo que es una cierta luz de esperanza de que este proceso va a tomar un compromiso más de la gente más cercano con el proceso constitucional mismo. Ya. Y el tránsito que tiene hoy día la sociedad, uno ve cualquier encuesta, cualquiera, las reputadas y las no reputadas, y siempre aparecen como principales prioridades de los chilenos la seguridad, la salud, las pensiones. No son esas hoy día las principales apoyos que tienen las iniciativas populares de norma, por lo menos en las que están más arriba. Sí. ¿Cómo se explica no sé si hablar de un choque social,
pero un cambio de prioridades versus lo que se dice en una encuesta versus lo que se apoya para que se discuta en un proceso como este, que es un proceso constitucional. Sí, mira, con Mi Plata No, por ejemplo, que es la segunda, primero está la de los animales, es una iniciativa relativa en términos de pensiones. Uno tiene que recordar que le ponen ciertos nombres que son más atractivos en el fondo para que la gente se interese, pero el contenido de ellas no son, de todas esas iniciativas, ninguna es extravagancia en el fondo, ¿no? Responden a ciertos anhelos, a temores, a miedos de la gente que este proceso constitucional, el Consejo Constitucional ahora va a tener que considerar muy seriamente, ¿no? Y efectivamente, ahí están estas iniciativas que son relativas al medio ambiente, como la de los animales, como las del agua, por ejemplo. Hay dos relativas al agua y hay varias otras relativas a derechos de salud, a cuidados, que es algo que no apareció en el proyecto constitucional de la Comisión Experta. Pero no está la seguridad, por eso yo le pregunto, porque todos tienen miedo y la seguridad vemos que es un problema político importante, pero no se ve acá con tanta claridad. Está la seguridad. De hecho, fueron algunas de las primeras iniciativas que tuvieron más apoyos al inicio. Tenían que ver con temas de seguridad, tenían que ver con esta protección de las policías, con el uso de armas. Son iniciativas serias, en el fondo, son iniciativas que tienen un peso interesante y que partieron por eso. Pero claro, después quedaron más atrás, pero quedaron dentro de las 31 que tienen más de 31.000 apoyos. Pero las principales tienen que ver con derechos sociales, con la salud, con los cuidados, ¿no? Con ese tipo de temas. Aldo, estaba viendo cómo trabajan ahí en el C22, también en el CEP, y además de tener estos medios digitales, tener una mirada o un monitoreo de las redes sociales, también tienen una mirada sobre la historia, sobre el tránsito que hemos tenido como país. Y ahí quería preguntarles si ven algún elemento de continuidad en las constituciones del 25, la del 80, lo que se intentó el año pasado y que fue rechazado en el plebiscito de septiembre, y lo que estamos viendo ahora. ¿Se ve una continuidad o se ve lo que ustedes llaman en algunos documentos una ruptura social? Hay una continuidad, sin duda, entre las constituciones, entre el anteproyecto constitucional de la Comisión Experta, la Constitución del 80 y la del 25, ¿no? Es decir, en el siglo constitucional hay una cierta continuidad, algo que nosotros podemos llamar tradición constitucional o podemos también llamar un núcleo semántico de conceptos normativos constitucionales que son los que caracterizan al constitucionalismo chileno. Y la Convención también es parte de ese núcleo constitucional, aunque la Convención se apartó en algunos conceptos. Se apartó, por ejemplo, en las autonomías territoriales, se apartó en los sistemas jurídicos indígenas, se apartó de ese núcleo constitucional, ¿no? Y eso lo aparta un poco de la tradición y del núcleo constitucional semántico chileno, pero en general ha existido una continuidad constitucional en Chile, incluso en la Constitución del 80, especialmente con todas las reformas que se han hecho desde el 2000, desde fines de los 80, y especialmente las que hizo el presidente Lagos desde el 2005 en adelante. Claro, que fueron reformas grandes las que hubo ahí. Muy grandes. Oiga, Aldo, y después de los resultados del 7 de mayo, de cómo está constituido hoy día el Consejo Constitucional que está trabajando en la propuesta que nos van a entregar en diciembre, con voto obligatorio, hay que recordarlo además. ¿Usted ve que se está produciendo un giro a la derecha, como era el temor que había en un inicio por el gran triunfo que tuvo el Partido Republicano, o no? El lunes lo vamos a saber con claridad, ¿no? Porque el lunes se presentan las indicaciones al proyecto constitucional, el lunes a las 12 de la noche, a las 11:59 se presentan estas indicaciones, y ahí vamos a saber efectivamente cuál es la firme acerca de este giro a la derecha, ¿no? Del proceso constitucional. El anteproyecto constitucional de la Comisión Experta es muy equilibrado, muy satisfactorio a mi juicio, ¿no? Tiene cosas que se pueden mejorar, por supuesto, ¿no? Pero es muy equilibrado y ha sido alabado por distintos sectores y criticado en puntos específicos, ¿no? Que se pueden mejorar durante el proceso constitucional. No, pero yo creo que una cuestión importante que tiene que tener presente el Consejo, más allá de las indicaciones y más allá de si gira a la derecha, es poner atención a estas iniciativas populares de norma, porque la Convención Constitucional comenzó a declinar en el momento en que no atendió a esas iniciativas populares de manera correcta. Aquí hay un momento, si el Consejo Constitucional logra comunicar bien, logra procesar bien, con tiempo, en detalle, estas 31 iniciativas populares de norma y logra comunicar
ese tratamiento a la gente que las presentó y a todos los que los apoyaron y a toda la ciudadanía, yo creo que puede ser un punto de inflexión para mejorar esta desafección que nosotros percibimos, que las encuestas perciben de la ciudadanía con este proceso constitucional. O sea, capturar de usted el Chile por los animales, ¿qué significa eso? ¿Dónde lo metemos? ¿En qué parte de la regulación? Los animales tuvo 25.000 apoyos, claro, ¿no? Fue la que más tuvo, es cierto, por ahí pareciera ser una iniciativa transversal. El agua es muy transversal también, las cuestiones medioambientales son muy transversales. Los derechos sociales, que por primera vez están ahora en la Constitución, habían estado en la Constitución del 25, ¿no? En términos de función social de la propiedad, por ejemplo, y ciertos derechos sociales, económicos y culturales, pero ahora aparecen también de nuevo y aparecen en las iniciativas populares de norma, ¿no? Es decir, ojo con todo eso, ¿no? Si desconocemos de nuevo esas iniciativas populares, si no las tratamos en profundidad, ¿no? Se va a reforzar esta tendencia a la desafección con el proceso constitucional. Oiga, Aldo, quiero aprovechar su expertise como sociólogo. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ve usted la sociedad chilena? Le he leído algunas entrevistas en meses anteriores, porque esto cambia muy rápido, y Chile estaba muy polarizado. Usted decía, bueno, se vació el centro político, prácticamente no existe en una de sus últimas entrevistas. Hoy día siente que con todo lo que ha pasado en el Congreso, con las cosas que ha hecho el presidente Boric, ¿está retomándose el centro político o al contrario? A puertas del 11 de septiembre del 2023, a 50 años, Chile está más polarizado y va a continuar así. Bueno, está movido por lo menos, eso pudiese decir uno, ¿no? Como, y claro, como cuando uno analiza las dinámicas al interior de la Cámara de Diputados, por ejemplo, esa es muy polarizante, ¿no? Y una indicación de esa polarización es que queda poca gente en el centro. Está aquí recién Matías Walker, que es uno de los pocos que está en los centros políticos. O sea, pareciera haber esas tendencias de la polarización, pareciera haber también una oscilación muy grande en el electorado, ¿no? Fíjate que tuvimos la Convención Constitucional hace algunos años con todos estos movimientos sociales que aparecieron en la convención, después nos movimos el Partido de la Gente el año pasado, sí. Fue uno de los partidos que creció enormemente, se cayó en poco tiempo, ahora crece republicano. ¿Quién sabe qué va a pasar en 6 meses más? ¿No? Es decir, hay una oscilación muy alta, ¿no? Y hay también una polarización. Los 50 años, ¿no? Las discusiones que han existido en los últimos semanas acerca de los 50 años también han contribuido a polarizar ese ambiente o a tensionar ese ambiente en términos generales. La Constitución Constitucional de hoy también, ¿no? Es decir, hay muchos factores dando vuelta, políticos, sociales, en el fondo, ¿no? Económicos y culturales, ¿no? Que están tensionando esta relación. Pero eso es algo bastante natural en sociedades complejas como las nuestras. ¿Y cómo un poco hay que acostumbrarse a esa, Aldo, ¿y cómo polarización y diferenciación? Un partido pivotal como Revolución Democrática, pivotal del gobierno del presidente Gabriel Boric, que está en una crisis que ya se está arrastrando por más de un mes, y es una crisis que muchos definen como una crisis moral, que da en la línea de flotación del gobierno, pero también en los valores fundacionales de este partido. ¿Se puede recuperar un partido político de aquello? Es difícil esa recuperación, especialmente si ese partido, ¿no? Justamente fue aquel que llevó la bandera de una moralidad distinta a la moralidad de las generaciones anteriores y ahora vuelve, ¿no? Y cae de nuevo justamente en aquello que criticaba. Eso probablemente sea lo más difícil de superar para este partido. Pero en la política se ven muertos cargando adobe de cuando en cuando, ¿no? Así que no puede ser imposible tampoco que se salga de ese proceso. ¿Pero estos partidos de extrema izquierda se podrían recuperar o van a avanzar hacia el centro? ¿Podría crecer lo que se llama hoy día el socialismo democrático, por ejemplo? No, yo no creo que el Frente Amplio se mueva hacia el centro. Me parece que el presidente Boric tiene una orientación más socialdemócrata que su propio partido, en el fondo, ¿no? Pero sí el socialismo, ¿no? Sí el socialismo, sí el PPD, los partidos del socialismo democrático, como le llaman también, sí son partidos que pueden oscilar hacia el centro y en algún momento volver a ocuparlo, ¿no? También partidos de la centro-derecha, como Evópoli, ¿no? O este movimiento que ha tenido también en el último año, después del 4 de septiembre, después del 5 de septiembre, la UDI y Renovación Nacional, ¿no? que promovieron, de hecho, ¿no? el cambio constitucional también. Es decir, han existido momentos en el último año en que hay un movimiento también hacia una concertación y conciliación, ¿no? De hecho, el acuerdo por Chile que se logró en noviembre o diciembre del año pasado es también efectivamente un
una oscilación hacia el centro, un acuerdo político que logran esas élites políticas a las que tanto criticamos. O sea, han tenido sus momentos de lucidez también, por supuesto. Pero en este momentum del 2023, ¿hay espacio para que los partidos intenten darse la mano, intenten llegar a un acuerdo? Porque lo que vemos son posiciones polarizadas. O sea, veíamos esta mañana la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila y la verdad es que hay uno por acá y el otro está por acá y no hay línea de la concordia para poder llegar a un acuerdo. Sí, bueno, las acusaciones constitucionales tienden a esa polarización. Pero más que espacio, lo que hay es una oportunidad con el proceso constitucional. Yo creo que una cuestión fundamental para que este proceso constitucional tenga éxito es que los partidos se pongan a trabajar en pro de la aprobación de este proyecto y en pro del mejoramiento de este proyecto. O sea, si hay una tendencia de los partidos políticos, y no solo del Consejo Constitucional o de la Comisión Experta que todavía está participando de este proceso, sino también de los partidos políticos que apoyan a todos ellos, ¿no? Entonces efectivamente uno podría encontrar una oportunidad de lograr una transversalización política, ¿no?, de los acuerdos que permita llegar a diciembre con un proyecto aprobado y cerrar el capítulo constitucional después de 4 o 5 años. ¿Ve bien al presidente Boric? Bueno, no, o sea, ha estado muy golpeado en el fondo, ¿no?, por todo lo que ha pasado con su partido, por todo lo que ha pasado en Chile. Ahora va a tener un momento seguramente de revitalización con su gira a Europa. Aldo Mascareño, sociólogo e investigador del CEP, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a usted. Gracias por sus reflexiones.